Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado. Y dale clic a la campanita. Mira, Lorena. Yo digo que es bien fácil hablar. Y por otra parte, que para revertir algunas medidas se necesita mayoría en la Asamblea. Y si algo no tuvo nunca los gobiernos del FMLN, fue mayoría legislativa. Es necesario aclararle al pueblo salvadoreño que esa es la excusa del FMLN siempre que el pueblo le dice, bueno, si ustedes gobernaron 10 años, ¿por qué no solucionaron los problemas que ahora ustedes critican? ¿Por qué no hicieron nada por el pueblo salvadoreño? ¿Por qué no controlaron los altos índices delincuenciales en nuestro país? Siempre sacan a vieja confiable del grupo parlamentario del FMLN. Dicen, no tuvimos mayoría legislativa. Mentiras, pueblo salvadoreño. Para extorsionar al gobierno y pedirle dinero para aprobarle cada préstamo al gobierno de Nayib Bukele, sí tuvieron mayoría estos sinvergüenzas. Sí se ponían de acuerdo con el FMLN y Arena para poder sacar y extorsionar al gobierno para pedir prebendas para sus comandantes guerrilleros, para su cúpula partidaria. No es cierto que no tuvieron mayoría. Acuérdese usted cuando eligieron fiscal general que era de Arena. Acuérdese usted cuando eligieron el procurador de derechos humanos que era del FMLN. Por favor, ¿a quién quieren engañar diciendo que no tuvieron mayoría para solucionar los problemas del pueblo salvadoreño? Eso es una falacia, es una farsa, es una mentira que el pueblo ya no les cree, por más que sigan diciendo, no tuvimos mayoría y por eso no hicimos nada por ustedes, pueblo salvadoreño. Falso hasta decir ya no. Asistencialistas en este aspecto económico y social, pero sí fuimos asistencialistas porque no tomó control la población de los propios, no, control organizativo, la población no tomó control ni siquiera mental, no propiciamos eso de los recursos que se le estaban transfiriendo, sino que decían, bueno, ya me van a dar, ¿verdad? Y me han dado muy poquito, porque como no tenían control de lo que pasaba, no había conciencia ni de que eso significaba lucha, ni de que eso significaba contradicción, y al no tener ese control la población, pues puede ser presa de cuentos chinos como ese de que nunca se hizo nada, no sé qué, aunque tengan el paquete agrícola, la educación gratuita, tengan la calle arreglada, etcétera, ¿verdad? Entonces sí, en cierto modo fuimos asistencialistas, pero no desde el punto de vista económico. Mira, Lore, voy a hacer una pausa, pero te quiero dejar planteado lo siguiente. El tema de los que pagan impuestos y los que no pagan impuestos. Algunos analistas y economistas me han planteado a mí, en el programa, me han planteado el tema que hay impuestos que no se lograron colocar, por ejemplo, el impuesto al patrimonio, el impuesto predial también, ¿verdad? Que todos estos impuestos que van a un segmento bien pequeño del país, pero que tiene muchos recursos. Y se dijo, si esta gente pudiera pagar un impuesto como este, el Estado pudiera tener un poco más de solvencia para poder desarrollar todos sus planes. Te dejo planteado eso en el tema de los impuestos, porque casi dice, le vamos a cargar, hoy que se ha discutido esto de Campos, allá en Carolina, la gente dice, es que al final el IVA, por ejemplo, el IVA lo pagamos todito, como vos decís, hasta el bolito que está ahorita ahí va a pagar el IVA, pero se dice, ¿y por qué esto no se logra revertir también en el pago de los impuestos, Lorena? Bueno, nosotros aprobamos la declaración patrimonial, que es incluso más potente en términos de recursos que el impuesto al patrimonio, ¿verdad? En la medida en que la declaración patrimonial permite establecer la renta presunta y tasar la renta aunque no la hayan declarado,
La declaración patrimonial, para ponerles un ejemplo, es como que aquí él me diga en su declaración de renta, a mí me entraron $1,000 este año. Pero cuando vas al CNR y averiguas, resulta que él este año se compró una casa de $100,000 cash. Entonces le dicen, ajá, y entonces ¿cómo compró esta cosa que valía $100,000 si solo tuvo 1,000? Entonces si usted no explica que esa casa no fue heredada o no sé qué, le tasan sobre 100,000. Entonces, la declaración patrimonial como mecanismo legal para establecer la renta presunta se aprobó. Y yo siempre he dicho que el único pecado crudo que yo le reconozco al presidente Funes es que no evitó la derogatoria, porque la derecha después le cayó el 20 y la derogó, ¿verdad? Y el presidente sancionó esa reforma derogando lo que ya habíamos aprobado. Entonces ese sí es es un pecado. Sí, porque es la clave contra el lavado de dinero, contra el enriquecimiento ilícito, pero también para establecer la renta real de los que son sujetos del impuesto de la renta, ¿verdad? Porque el impuesto al patrimonio, fíjate que no creas que el puro impuesto al patrimonio da mucho dinero. Lo que sirve del impuesto al patrimonio es que lo tenés que declarar y eso te permite establecer la renta presunta. Mira, y en esto de las cantidades de dinero que tiene la gente. Pero buscamos otra salida, okay, que fue el impuesto a las transacciones financieras. Impuesto a las transacciones financieras. Que que existe además casi que en toda América Latina. En 2 oportunidades la Corte Suprema de Justicia lo declaró inconstitucional, la de los 4 magníficos. Porque esta corte es chueca, pero la que teníamos tampoco es que salía en carroza en el tiempo de los 4 magníficos. Era mejor que esta, pero sí, hay que decirlo, que boicoteó deliberadamente todas las medidas progresistas a nivel impositivo que los gobiernos del FMLN. Deliberadamente, o sea que defendían intereses ellos. Pues yo creo, porque cómo vas a creer que se va a inventar que el impuesto a las transacciones financieras operaciones arriba de $1,000 decía que era doble tributación, cuando el mismo impuesto te permitía cuadrar con renta para que no fuera doble, ¿verdad? Pero eso, ¿para qué te ayudaba? Para que, por ejemplo, por ejemplo, las gasolineras, los supermercados, se ha sabido que tienen altos niveles de evasión y siempre ha sido un combate terrible y fiscalizaciones, la factura electrónica nunca la terminan de poner, nosotros la dejamos medio encaminada, ya lleva sobre 3 años anunciándola, ¿verdad? Entonces, pero los supermercados y las gasolineras tienen que mandar al banco ese dinero a diario. Sí, a diario. Ajá, entonces ahí se les tasaba. Y la única manera en que ellos podían desquitarse parte